Buenas tardes amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien en sus hogares junto a sus seres queridos y así también sean prosperados en todo lo que emprendan para la obra de Dios, confiando que Dios va a obrar en nuestra vida y seguirá haciendo con nosotros en todo lo que hagamos. Los saludo cordialmente y ya los quisiera invitar a abrir sus Biblias. La palabra del día de hoy se encuentra en San Mateos. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 12. Vamos a leer el Sermón del Monte. Y la más lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupuren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta palabra y de esta gran enseñanza que Dios nos dejó para nuestras vidas. Las bienaventuranzas, vamos a hablar el día de hoy. De acuerdo a la palabra de Dios, el Sermón del Monte, una palabra muy conocida, quizá muchas veces predicada, pero con un gran significado espiritual para nuestras vidas. Lo que Dios quiere para nosotros y, y así también cuál es su voluntad para nuestras vidas. La importancia de poder escuchar la palabra de Dios es muy grande. Bienaventurados son los que oyen palabra de Dios, porque a través de ella es que nosotros vamos a hallar la vida eterna. Y así también podemos conocer y entender a Dios, ya que es lo único lo cual Dios nos dice a través de su palabra que nos pudiéramos gastar de conocer y entenderle. Si es que deberíamos de gastarnos de algo. Y como los cristianos sabemos que no tenemos nada de qué gastarnos ante cualquier persona, le damos gracias a Dios por el día que Él nos llamó y nos dio el privilegio de poder escuchar su palabra. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Dios a través del tiempo que estuvo acá en la tierra, mucha gente le siguió, dentro de ellos estaban sus discípulos, lo cual él escogió por algún motivo, alguna razón tenía. Grande honra tenían esos discípulos el caminar junto a Jesús, porque eso es lo que hicieron ellos, caminar junto a Jesús. Y a medida que ellos caminaban junto a Jesús, Jesús
le iba enseñando a cada uno de ellos. En nuestro caminar, en nuestra vida diaria, tenemos que tomar decisiones nosotros, decidir con quién queremos caminar y dónde queremos caminar. Así como los discípulos y mucha gente más caminaban en este mundo, en sus quehaceres, en su vida diaria, en su vida rutinaria, tratando de vivir, de alimentarse, de vestirse, de poder vivir en este mundo, ellos también tomaron una decisión cuando Jesús los llamó, en dejar todo lo que tenían y dejar de hacer todo lo que hacían en este mundo por aceptar las enseñanzas y seguir a Jesús. Esa es una de las decisiones que todos los seres humanos debemos de tomar. Decidirse el poder caminar junto a Jesús, primeramente, escuchar su llamado y aceptar sus enseñanzas. Jesús, abriendo su boca, les enseñaba, decía. Sabemos que la palabra de Dios es muy importante para nosotros, para toda la humanidad. Aunque quizás para muchas personas es un libro más, es una invención del hombre, porque a muchas personas les cuesta creer que hay un Dios. Por alguna razón no pueden creer en Dios. Por alguna razón les es más fácil creer en lo extraterrestre o en cualquier otra cosa que pudiera existir o imaginarse que creer en Dios. Cuando no existe ningún libro en la humanidad que pueda describir más claramente la voluntad y la existencia de Dios, que es a través de la misma palabra, y el cual así también en esos tiempos, cuando Jesús vino a este mundo, él mismo se encargó de revelar al Padre y al Espíritu Santo, a enseñarnos de esta hermosa Trinidad, la cual que también en estos tiempos por algunos está siendo cuestionada. He ahí la importancia de poder leer detenidamente la palabra de Dios y pedirle a Dios que te revele toda la verdad y aferrarte a ella, aferrarte a las enseñanzas que Dios te puede dar. Así como sus discípulos y las personas en esos tiempos escucharon palabra de Dios y también la cuestionaron, también cuestionaron al mismo Jesús, su divinidad. No podían aceptar que era el Cristo, el Mesías, el enviado, Emanuel. Muchos no le creyeron. Pero aún así eso no lo detuvo, por ningún motivo lo detuvo para él realizar la obra la cual el Padre le había encomendado y la que él también se propuso hacer para rescatarnos a nosotros. Que nadie te detenga en tu vida secular el anhelo de buscar a Jesús y de seguirle. Que nada en este mundo te pueda detener, que nada en este mundo te pueda coartar la libertad de poder escuchar palabra de Dios y de poder seguir a Dios por sobre todas las cosas. Que nada te impida, ni los problemas, ni las dificultades del mundo, ni tus anhelos, ni tus esperanzas, ni tus propios pensamientos te impidan buscar a Dios y escuchar palabra de Dios. Porque solo en este libro existe la vida eterna. Solo este libro que se llama Biblia, que es el canon de Dios, podemos hallar la vida eterna. No existe ningún libro en la humanidad en la cual se pueda encontrar eternidad. Solamente a través de la palabra de Dios podemos encontrar eternidad. Y así también Dios describe el corazón de los hombres, lo que hay en nuestro interior.
La Biblia es el único libro en el mundo que describe perfectamente al ser humano y su interior, lo que hay en el corazón de los hombres. Por eso es importante entender la palabra de Dios, y eso mismo da testimonio que esta palabra es divina, que no fue escrita tan solamente por los hombres, fueron inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo. Porque el hombre por sí mismo no puede describir al ser humano, no se puede describir a sí mismo. Ni aún en estos tiempos hay personas que se puedan describir a sí mismos tan detalladamente como lo hace la palabra de Dios. Por eso que uno sabe y entiende y comprende que esta palabra, que esta Biblia no fue escrita tan solo por hombres. De cierta forma Dios usó al hombre, pero Dios le dijo qué escribir. Ese es el gran testimonio. Y ese es el corazón que debemos de tener para poder escuchar palabra de Dios, ser crédulos, creer, desechar la lógica humana y comenzar a creer en la palabra de Dios, dejar de tener el control de todas las cosas y, y comenzar a confiar en la palabra de Dios. Cree y verás. No seas como algunos que tienen que ver para creer. Comienza a creer y vas a comenzar a ver. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, nos dice Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces tenemos muchas riquezas en nuestras vidas. Y cuando hablamos de riquezas, muchas personas podrán pensar en lo material. Pero no es tan solo nuestra riqueza no es tan solo lo material, sino también lo que hay en nuestros corazones. Muchas veces las riquezas que tenemos en nuestro corazón impide o no le da cabida a Jesús en nuestra propia vida. Estamos tan llenos de deseos, de anhelos, de esperanzas, estamos tan llenos de metas, estamos tan llenos de problemas, dificultades, estamos tan llenos de pensamientos que no le damos cabida a Dios. Como así también estamos tan llenos de logros que muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Tenemos tantos logros en este mundo que nos basta para jactarnos de muchas cosas. No podemos gastar de tantas cosas, de todos los logros que podamos tener, académicos, profesionales, intelectuales. Todas esas riquezas muchas veces nos apartan de Dios. Y esas son las riquezas que muchas veces impiden que le demos cabida a Dios en nuestros corazones. Es por eso que Dios nos dice aquí a través de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritus. Son aquellos que tienen carencias en su propia vida, son aquellos que tienen muchas debilidades en su propia vida, son aquellos que necesitan mucha ayuda para poder lograr algo en este mundo. Son aquellos que muchas veces en su propia vida no hay esperanza. Se sienten miserables, despreciados, se sienten abatidos. Hoy Dios te está diciendo que no te sientas desamparado ni solo, porque hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo examina, hay un Dios que conoce tu vida, conoce tus debilidades como así también tus insuficiencias, conoce tus virtudes como así también tu pobreza.
pero tú realmente conoces cuán pobre de espíritu eres. No importa cuántos logros materiales tengamos en esta vida, no importa cuántos logros intelectuales tengamos en esta vida, no importa los logros que tengamos, sea cual sea en el ámbito que sea en este mundo. Toda la humanidad necesita de Dios, porque sin Dios en nuestra vida es miserable, está vacía. Nuestros corazones están vacíos sin la presencia de Dios en nuestros corazones. Es por eso la necesidad de poder escuchar palabra de Dios. Porque si no escuchas palabra de Dios, ¿cómo podrás saber que eres pobre de espíritu? ¿Que necesitas de Dios? ¿Que la pobreza espiritual no depende de tu intelecto? ¿Que la pobreza intelectual no depende de la posesión material? ¿Que la pobreza espiritual depende si es que tienes a Dios en tu vida? Bienaventurados los pobres de espíritu. Esas personas cuando escuchan palabras de Dios, esas personas cuando escuchan que hay un Salvador, cuando escuchan que hay una solución al vacío que hay en sus corazones, cuando logran comprender y entender el por qué está ese vacío en su propia vida, cuando comienza a conocerse a sí mismo, nuestra esencia fundamental, cuál es nuestra esencia pecaminosa, que no importa cómo nos veamos por fuera, no importa cómo nos vistamos y cuán elegante nos podamos ver, sino que delante de Dios, delante de los ojos de Dios, todos somos pobres y necesitados, somos miserables, porque estamos carentes de su palabra, estamos carentes de su presencia en nuestras vidas, porque estamos sedientos y hambrientos, porque aún estamos muertos en delitos y en pecados espirituales, porque aún no hay vida espiritual en nosotros, producto del pecado que aún no hemos conocido y entendido, porque nadie nos ha hablado por la palabra de Dios. Nadie nos ha enseñado que somos débiles, somos insuficientes. Nadie nos ha dicho que somos pecadores, que somos carentes y que todos necesitamos de Dios urgentemente. Porque sin Dios no tenemos una vida espiritual activa. Nuestra vida espiritual está muerta, desamparada. Estamos lejos de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que se reconocen a través de la palabra de Dios que son pobres de espíritus, que necesitan de ayuda, necesitan de Dios en su vida. Ellos son los bienaventurados. Y mientras sigan reconociendo su necesidad delante de Dios y sus carencias, cada día más ellos se irán acercando a Dios y Dios se le irá revelando y mostrando y los seguirá guiando, como está escrito, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios llama a aquellos que son pobres de espíritu. Dios llama a aquellos que escuchan la palabra de Dios y se reconocen a través de ella. Aquellos que saben que son necesitados. Aquellos que saben que no tienen riqueza alguna espiritualmente. Que sus carencias están a la vista. Y que necesitan desesperadamente de la ayuda de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno escucha la palabra de Dios y comienza a recibir esta palabra,
te comienzas a conocer a ti mismo. Dios comienza a revelarte tu esencia fundamental, comienza a mostrar tu corazón. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe todo lo que tú has vivido en este mundo, todo lo que has sufrido, lo que has lamentado. Él todo lo sabe, pero también sabe tu necesidad espiritual. Él también quiere darte una restauración espiritual. No basta con ser restaurado carnalmente, porque esa restauración es pasajera. Más la restauración que Dios quiere darte, las lágrimas que Él quiere secar de tu vida, son las carencias que tú tienes espiritualmente. Cuando uno comienza a aprender a través de la palabra de Dios que somos todos pecadores, que estamos destinados a irnos al infierno, nace en nosotros una desesperación y un anhelo de poder buscar la respuesta y la ayuda al poder escapar de esa condenación. Los pobres de espíritu son aquellos que Dios va a conducir en su propia vida. Los va a guiar primeramente a conocerse a ellos mismos. Aquellos que lloran, lamentan por su condición espiritual delante de Dios. Dios dice que ellos recibirán consolación. Dios quiere consolar a la humanidad, Dios te quiere consolar, Dios te quiere ayudar. Pero para poder ayudarte, Él necesita que tú escuches palabra de Él, que te dejes enseñar, que te dejes guiar, que comiences a aceptar la palabra de Dios, que comiences a creer en Él, para que Él pueda obrar en tu corazón y comience a sanar tus heridas y por sobre todas las cosas, para darte la remisión de los pecados. Porque si nosotros lamentamos y lloramos en este mundo, es producto por los pecados que aún tenemos en nuestros corazones. Porque aún no hemos recibido remisión de pecados. Porque aún no hemos conocido al Dios de la gloria. Porque aún no nos han guiado a la verdad. Porque aún estamos lejos de su amor y su misericordia. Porque Dios nos quiere consolar. Bienaventurados son los que lloran, dice en su palabra, porque ellos recibirán consolación. Dios nos quiere dar remisión de pecados y para eso nosotros necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos saber qué es lo que es el pecado en nuestras vidas y necesitamos saber cómo podemos nosotros solucionar el problema de pecado. Y ese problema de pecado no solamente lo podemos solucionar a través de Jesucristo, no a través de obras, no a través de acciones. Como está escrito, nadie va a ser justificado por obras de la ley para que nadie se gloríe, ya que la salvación es por gracia. Y Dios no es deudor de nadie en este mundo, ya que cualquiera que quiera ganarse la salvación o la remisión de pecados a través de obras está haciendo a Dios deudor. Y Dios no es deudor de nadie. La salvación es por gracia, pero a aquellos que la reciben de corazón. Hay que escuchar palabra de Dios. Hay que tratar de entender el corazón de Dios. Comenzar a confiar y creer en ella. Para que veamos cuán pobres de espíritu somos y cuán pecador somos delante de Dios. Cuando comenzamos a darnos cuenta de cuán precaria es nuestra vida espiritual, es que nace una necesidad en nuestros corazones. Y esa necesidad nos guía
hacia Jesús, siempre nos va a guiar hacia Jesucristo. Siempre nos va a guiar hacia Jesucristo. Porque Él es el consumador de la fe y el autor de nuestra salvación. Sin Él no existiría solución al problema del pecado en nosotros. Estaríamos todos condenados en este mundo sin Jesús. Toda alma, toda persona que no tenga Jesús en su vida está condenada. Por eso Dios le habla a toda la humanidad, le habla a todos aquellos que quieran escuchar palabra de Dios, a los que caminan con Dios, o a aquellos que han escuchado de los milagros que Dios ha hecho y van y lo buscan. También le habla a esas personas y le está diciendo que escuchen atentamente palabra de Dios. Que primeramente se reconozcan su propia vida, porque no existe mayor discernimiento que discernirse uno mismo a través de la palabra. Es el mayor discernimiento que una persona puede recibir. Como está escrito, porque es fácil ver la paja del ojo ajeno, pero cuán difícil es ver el tronco que cubre nuestra vista. Muchas veces nos creemos perfectos, nos creemos mejores que otras personas. Intelectualmente, socialmente, culturalmente, sea cual sea, nos creemos mejores muchas veces. Pero ante los ojos de Dios somos todos iguales, porque Él examina el corazón de los hombres. Él no examina nuestro exterior, Él lo que examina el interior, que es nuestro corazón. Y es por eso que delante de los ojos de Dios somos todos iguales, porque somos todos necesitados de Dios. Somos toda la humanidad, somos carentes. Y necesitamos a Dios urgentemente. Sin Dios en nuestra vida estamos desesperados, estamos desorientados, no tenemos un rumbo. Sin Dios estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Sin Dios en nuestra vida, el caos llega a nosotros. Y estoy seguro que nadie en el mundo quiere vivir en un caos. Nadie en el mundo quiere vivir en la esclavitud. Porque todos los seres humanos, Dios nos creó aptos para ser libres. Y es por eso que Dios nos dice que descubrirás la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús es la verdad y la vida. Y sin Jesús en nuestras vidas no vamos a tener una verdadera libertad espiritual, la cual corta el pecado de nuestras vidas, el yugo de la esclavitud. Necesitamos cortar ese yugo, esas cadenas que nos atan, sacar las vendas que cubren nuestras vistas, que nos impide ver muchas veces lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos está regalando, la obra que Dios ya hizo hace más de 2000 años. Fue una tremenda obra lo que hizo, aunque algunos no la puedan comprender, no la puedan entender. Desecha tu lógica, desecha tus pensamientos y comienza a creer en la palabra de Dios. Examina tu propia vida, cuánta necesidad hay. Examina tu corazón. Ve el vacío que hay en tu propia vida. Cuán miserable muchas veces te has sentido. Cuántas veces has llorado debajo de la cama sin que nadie te vea, en lo oculto, en la intimidad. Cuántas veces te has sentido despreciado, desalentado, menoscabado. Y aunque tú muchas veces no lo pidieras, pero ahí estaba Dios contigo, esperando por ti, esperando que tú escuches su voz, el llamado que Él te está diciendo, el llamado que Él te hace. Porque Él no hace acepción de personas, Él tiene poder para hacer muchos milagros en nosotros, pero Él necesita que tú escuches atentamente palabra de Dios.
Él necesita que tú examines tu corazón y veas cuán pobre de espíritu eres. Él necesita que tú veas que tu corazón es pecaminoso, que tu propia esencia es pecaminosa, porque con el tan solo mirar pecamos. Y que la paga del pecado es muerte. Y que no queremos morir. No queremos morir, queremos vida eterna. He ahí, arrepentidos, dice su palabra. Cuando uno llega al conocimiento a través de la palabra de Dios, llega al verdadero conocimiento del arrepentimiento y nuestras lágrimas comienzan a fluir, porque nos damos cuenta de nuestra condición carnal y espiritual, y vemos cuán miserables somos, y muchas veces nos jactamos de nuestros logros, nos jactamos de quién éramos, nos jactamos de nuestros propios estudios, nos jactamos de nuestra condición física. ¿Y de qué nos sirve si nuestro corazón sigue estando inmundo? ¿De qué nos sirve si aún Dios no mora en nuestros corazones? Aún no recibimos remisión de pecados. ¿De qué nos vale? Si vamos a ir toda en eternidad, nos vamos a ir al infierno. Aunque algunos no crean del infierno, pero el infierno es más real que esta propia vida. Porque esta vida es pasajera. 80, 90 años. Los más fuertes. Pero nuestra alma es eterna. Y Dios nos habla de una eternidad en los cielos o una eternidad en el infierno. Aún por la propia lógica humana nos damos cuenta que esta vida es pasajera. Y que la vida espiritual es más real que esta. Ya antes que existiera todo lo visible, todo lo que nosotros podamos ver, antes que esto, ya existía la vida espiritual. Existían los ángeles. Fue lo primero que Dios creó, una vida espiritual. Y después creó la vida, esta vida material, la cual Dios nos insertó, nos creó acá, para darnos algo muy especial a nosotros los seres humanos, algo que ni a los propios ángeles se los dio, que es ser llamados hijos de Dios. Pero para eso Dios nos dio el libre albedrío. Y en ese libre albedrío que tú tienes en estos momentos, te exhorto a que busques a Dios con todas tus fuerzas, que día tras día, que medites en la palabra de Dios, que puedas leer palabra de Dios, que puedas escuchar palabra de Dios, que te dejes guiar por Dios, que aprendas a nacer de nuevo de agua y espíritu, que recibas remisión de pecados, que puedas entender la obra que Dios hizo para salvarte, que creas que Jesús es Dios mismo, el que hizo los cielos y la tierra, que creas que el Espíritu Santo es Dios mismo en tercera persona, que piensa, que siente, porque está escrito que el Espíritu Santo te guiará y te convencerá de pecado. Que el Padre es real y que los tres son un solo Dios para nosotros. Y es evidente, porque los tres se pusieron de acuerdo en una sola cosa, en nuestra salvación. Los tres nos aman por iguales. Y lo único que quieren es salvarnos. Y para eso, cada uno cumplió un rol para nuestra salvación. El Padre planificó todas las cosas. El Hijo, Jesucristo, ejecutó todas las cosas en este mundo. Y el Espíritu Santo, el que da testimonio de que todo lo que hizo Jesús y lo que planificó el Padre es verdad. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender palabra, no podríamos nosotros conocer la verdad de Jesucristo. Es gracias al Espíritu Santo el que nosotros podemos ver
a Jesús y conocer al Padre. Y podemos abrir nuestros labios y dar testimonio de que Jesús es real, que la vida eterna es real. Bienaventurados los pobres de espíritus. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Necesitamos escuchar la palabra de Dios con mansedumbre. Necesitamos creer la palabra de Dios y no cuestionarla. Y aquí quiero hacer un alto, porque no podemos escuchar la palabra de Dios de cualquier persona. Necesitamos escuchar la verdad absoluta, porque sin la verdad absoluta en nuestras vidas, no importa de quién la escuchemos, nuestra vida espiritual va a seguir estando vacía y va a seguir estando muerta. Pero cuando escuchamos la verdad absoluta, nuestra vida espiritual comienza a ser edificada y nuestros corazones comienzan a ser transformados. Tenemos que tener un corazón manso para poder recibir la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón el cual nada cuestiona de la palabra de Dios, que todo lo crea. Ser como un niño, que todo lo crea, que nada cuestione de la palabra de Dios. Porque esta palabra lo único que busca es salvar nuestras almas del infierno. Salvarnos de esa condenación y llevarnos al reino de los cielos, donde habita Dios, y vivir una eternidad junto con Él. Manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entrar al reino de los cielos conlleva recibir toda la palabra de Dios, no cuestionarla en tu propia vida. De otra forma, ¿cómo nosotros podríamos guiar a otras personas si cuestionamos la propia palabra de Dios? Necesitamos confiar en ella, necesitamos que nosotros hacernos de esa palabra y que hacerla propia, hacernos unos con Dios. Y a medida que nos hacemos uno con Dios, nuestro corazón va a ir cambiando. Nuestro corazón se va a ir restaurando. Nuestra vida va cambiando. Porque cuando nuestra vida espiritual va siendo edificada por la palabra de Dios, aún nuestra propia vida carnal va siendo restaurada. No podemos contender con la palabra de Dios. No podemos cuestionarla o irnos en contra de algo que a nosotros no nos parezca. Muchas veces por desconocimiento, por falta de entendimiento, nos vamos en contra de la palabra de Dios o en contra de los propios siervos de Dios por la falta de entendimiento. Y es por eso que no puedes escuchar palabra de Dios de cualquier persona, por mucho que diga cualquier cosa, que es un ángel caído del cielo. Aún Pablo lo dijo, sea anatema, si predica algo distinto a lo que él enseñaba. Aunque sea un ángel del cielo, lo dijo Dios, lo dijo Pablo. Sea anatema. Y es ahí la importancia de nosotros poder siempre pedirle a Dios que cada enseñanza que recibamos toque nuestros corazones, nos dé la confirmación que es palabra de Él.
que no es una palabra falsa, no es una palabra de mentira, no es una palabra de engaño. El que te está enseñando no es un mentiroso, un engañador, un embaucador, o un falso profeta, o un falso sacerdote, sino que verdaderamente es un siervo de Él. Que Dios te dé testimonio de aquel que tú escuchas. Que Dios te dé testimonio de aquel que tú escuchas predicar palabra de Dios. Que Él te revele. Que Él te muestre. Porque para jactarnos nos sobra boca muchas veces. Pero más hermoso que Dios dé testimonio de quién es quién. Y quién le sirve a Él. Y quién no le sirve. De servir. De hablar verdad. De hacer la obra de Él. De guiar los corazones de los hombres hacia Él. De enseñar a las personas a ser mansas y humildes para que reciban la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Son aquellos que han escuchado la palabra de Dios y la han creído en su corazón. Son aquellos que han recibido la remisión ya de los pecados. Son aquellos que ya entraron a la tierra prometida, la han tomado por heredad. Son aquellos que ahora son sacerdotes del reino de los cielos, son aquellos que están sirviendo dentro de la obra de Dios, porque ellos han entendido lo que es justicia y enseñan justicia. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los hijos de Dios, los justos, aquellos que han recibido la misericordia de Dios, la remisión de los pecados, el bautismo del Espíritu Santo, ellos son los justos. Y el mismo Espíritu Santo que ora a través de sus corazones les va a instar a hacer la obra de Dios. Ellos van a anhelar hacer la obra de Dios. No importa cuán ocupado esté en este mundo, en tratar de sobrevivir en este mundo por su trabajo, por sus problemas, dificultades. Sea cual sea la dificultad que esté pasando, sea cual sea los pensamientos que pasen, pero siempre van a querer hacer la obra de Dios. Porque el Espíritu Santo los está instando a hacerla. Porque tienen hambre y sed de justicia. Porque anhelan enseñar la palabra de Dios, porque anhelan que otras almas lleguen al conocimiento de la verdad, porque anhelan ver que otras almas también reciban lo que ellos recibieron, porque anhelan ver cuántos más llegan al conocimiento de la verdad y arrebatan el reino de los cielos, se visten del traje de santidad y se vuelven sacerdotes del reino de los cielos, así también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos anhelan predicar la palabra de Dios. Porque así también, entre más predican la palabra de Dios, más trabajan dentro de la obra de Dios. Más frutos espirituales están rindiendo delante de Dios. Más obras espirituales están haciendo. Más agradan a Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, si no lo haces, te es pecado. Y si conoces la verdad, debes de predicar la verdad. No le quites ni le agregues. Ay, el que le quite y ay, el que le agregue. No seas frío, sino sé caliente. No seas tibio porque Dios te va a vomitar. Predica la verdad tal como es. Porque gracias a esa verdad recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Gracias al bautismo de Jesús, donde tomó todos tus pecados del vientre de tu madre hasta el día que tú te mueras. Todos los tomó de una sola vez. Tomó tu lugar. Porque todos esos pecados los puso sobre su carne. Y los llevó sobre el madero de la cruz. Y dio la paga por los pecados derramando su sangre hasta morir. Agua y sangre. Y el Espíritu Santo, el que lo resucitó al tercer día. Espíritu. Y el que no nace de agua y espíritu no entrará al reino de los cielos. Unirse con Jesús es todo para nosotros. Porque así se cumplió toda justicia. Y en esa justicia que el Padre le hizo sobre Jesucristo, el que nosotros vivimos por fe y para fe.
Y como está escrito, el justo de la fe vivirá. Porque esa fue la revelación que recibimos del Padre a través del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia se revela. Como está escrito en Romanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es el alimento espiritual para el justo? La palabra de Dios, el enseñar, el guiar. Eso llena el alma, llena tu espíritu. Tu corazón se llena, te sacia, te alimenta. Sientes como en tu interior corren ríos de agua de vida. No eres un desierto, eres un manantial de agua de vida. No es la agua que la samaritana le daba a Jesús, sino es la agua que Jesús le dio o le prometió a la samaritana. Si bebieres de esta agua, jamás tendrías más sed. Si hicieres la obra de Dios, si entendieres la obra de Dios, si conocieres la obra de Dios, nunca tendrías sed. Serías bienaventurado, porque estarías haciendo la obra de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No podemos hacer acepción de personas. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros y nunca se cansó de nosotros, nunca te canses de hacer el bien. Ve y predica, ve y exhorta. Ve donde hay más almas que necesitan de Dios y háblale de Dios. Porque si el justo cierra su boca, esa alma que no ha escuchado la palabra de Dios, ¿cuál será su fin? Mas si el justo abre su boca y habla las misericordias de Dios y habla del evangelio de la nueva buena de salvación, ¿acaso no rescatará un alma del infierno? ¿Acaso no está escrito que cubrirá multitud de pecados y guiará un alma al reino de los cielos? ¿Acaso un alma no vale más que todos los tesoros de este mundo? ¿Quieres atesorar riquezas? ¿Quieres ser rico, verdaderamente rico? ¿Quieres ser millonario verdaderamente? Si ya sabes el evangelio del agua y del espíritu, ve y predica. Ve y enséñalo. Y vas a comenzar a atesorar tesoros en el reino de los cielos. Sé misericordioso, porque así el Padre tuvo misericordia con nosotros. Nunca se cansó de nosotros y nunca se va a cansar de nosotros. Abre tus labios, ve y predica. La justicia es de Dios, las almas son de Dios. Y Él le da a quien quiere y cuando quiere. No depende de nosotros, depende de Dios. Tú basta que abras tu boca y le prediques la verdad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, aquellos que han recibido la remisión de los pecados, aquellos donde habita el Espíritu Santo, los 365 días del año, las 24 horas del día, por el resto de tu vida, mientras permanezcas en la fe. Bienaventurados los limpios de corazón. Hacer lo recto delante de los ojos de Dios, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Si sabes hacer lo bueno, hazlo. Y lo único bueno que nosotros podemos hacer en este mundo, escucha bien, lo único bueno que podemos hacer en este mundo delante de los ojos de Dios
Primeramente, recibir su palabra, recibir remisión de pecados y luego predicar a otras almas el evangelio que tú escuchaste para recibir la remisión de tus pecados. Es el evangelio que tú tienes que enseñarle a otros. Es lo único bueno que podemos hacer en este mundo. Cualquier otra cosa simplemente nos causa satisfacción a nuestra conciencia y a nuestra vida carnal. Pero lo verdaderamente bueno para el Dios es que otras almas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas y rescatadas del infierno. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos hacer la paz delante de Dios? Los pacificadores. No se trata de que nosotros hagamos la paz con todo el mundo. Recordemos que la paz Dios la da no como el mundo la da. Aquellos que aún no han nacido de nuevo y se van en contra del Evangelio, se constituyen enemigos del Evangelio, enemigos de Dios. Por lo tanto, Dios no hace la paz con ellos. Dios hace la guerra con aquellas personas. Los, con, los contiende. Batalla contra ellos. ¿Y por qué batalla? Porque quiere que ellos se rindan, pero se rindan a la palabra y la acepten en sus corazones. Que acepten la palabra de Dios en sus corazones, no que contiendan con ella. Que acepten a Dios en su vida. Para que Dios le ponga la paz, no como el mundo la da, sino la paz de la remisión de los pecados. El día de reposo. Como está escrito en Levítico. El día cuando el pueblo de Israel recibía remisión de pecados, Dios lo llamó día de reposo será. Y es estatuto perpetuo. Levítico 16:31. Y ahí el pueblo recibía la paz, porque Dios le daba la remisión de los pecados a todo el pueblo de Israel. Y es lo que Dios quiere darle a toda la humanidad a través de Jesucristo. Quiere darle la paz. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Aquellos que predican el evangelio de las nuevas buenas. Son aquellos que hablan de la remisión de los pecados. Son aquellos que guían a otras personas a recibir remisión de pecados y guiarlas al reino de los cielos. Esos son los pacificadores delante de los ojos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Ellos son los hijos de Dios, los hijos de verdad. Los verdaderos hijos de Dios, que lo único que les interesa en este mundo es guiar las almas al reino de los cielos. Y para eso predicar las nuevas buenas de salvación, para que las almas reciban remisión de pecados. Bienaventurados son aquellos, los pacificadores. Y esa es la obra de Dios. Que tú recibas a aquel que Él ha enviado. Así como Dios Padre envió a su Hijo, todos aquellos que recibieron al Hijo hicieron la obra de Dios. Y así el Hijo envió a sus discípulos. Todos aquellos que recibieron a esos discípulos hicieron la obra de Dios a estos tiempos. ¿Quieres hacer la obra de Dios?
Recibe a aquellos que son enviados por Dios para que te prediquen la remisión de los pecados, para que tú puedas recibir la paz a través de un pacificador, que ellos son los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio que le da remisión de los pecados. Bienaventurados son. ¿Cuántas veces en la antigüedad todos los hijos de Dios fueron perseguidos por predicar el evangelio, el cual le daba remisión de pecados? Todos fueron martirizados, tuvieron muertes terribles, pero ninguno negó a Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aumenta tu fe, aumenta tu confianza, predica la palabra de Dios. Siempre van a haber personas que te van a criticar, siempre van a haber personas en este mundo que van a cuestionar las enseñanzas que Dios está dando, porque no pueden comprender en su lógica humana o carnal que Dios verdaderamente enseña, que verdaderamente Dios puede levantar siervos de una piedra, y que los verdaderos siervos de Dios es Dios que los enseña, es Dios que los capacita, es Dios que le da la integridad, es Dios que le da la unción, es Dios que le da la gracia, es Dios que prueba sus corazones y es Dios que los envía. Y no es el hombre, es Dios que nace la obra a través de sus siervos. Y porque Dios lo aprueba, Dios sabe que esos siervos no van a fallar, porque van a hacer la obra con amor, con dedicación, por amor a las almas, por amor al evangelio, por amor a Dios. Se van a entregar por completo a la obra de Dios y nada les va a importar. Quien esté delante, que esté por detrás, que tenga por el lado, que tenga al frente, nada les va a importar, porque donde estén esos siervos van a hablar palabra de Dios. Y cuando sean perseguidos se van a gozar en la presencia de Dios, porque van a saber que están haciendo la buena voluntad, están haciendo la obra de Dios, y así como sus predecesores, que así también fueron perseguidos, ellos van a aceptar la persecución con gozo, con alegría, y se van a gozar delante de la presencia de Dios. Gracias Dios porque tu palabra se cumple, porque me estás dando la bienaventuranza, porque tú me has templado, porque tú me has forjado, porque tú estás conmigo, y donde quiera que yo vaya, tú estás conmigo, y el piso que yo pise va a ser bendito. Y todo lo que yo ate aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Y todo lo que yo desate aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos. Ese es el verdadero poder que Dios le da a los hijos de Dios, de enviar almas al reino de los cielos. Si ellos callan su boca, las almas se van a ir al infierno, más los hijos de Dios que predican la verdad. Y las almas escuchan esa verdad, se van a ir al cielo. Ese es el verdadero poder que Dios les da a los hijos de Dios. Y por esa autoridad que Dios les da a sus hijos, aceptan las persecuciones por amor a las almas y por amor a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es necesario tener los pies firmes sobre la roca, defender la fe, trazar una línea de fe y no permitir que nada te destruya. Defiende la fe. Confía en Dios, aumenta tu fe y tu confianza. Examina tu corazón, llénate de conocimiento en la palabra de Dios. Cree a Dios por sobre todas las cosas, aunque tus ojos vean otras cosas, pero cree a Dios por sobre todas las cosas. Porque ten por seguro que Dios traerá la verdad a la luz y las mentiras serán descubiertas. Porque Dios no engaña ni defrauda a nadie. Aumenta tu fe y aumenta tu confianza. Y gózate en la palabra de Dios y gózate en Dios cuando hagas la obra de Él. Siéntete bienaventurado por las persecuciones. Siéntete bienaventurado cuando mientan falsamente sobre ti. Mientras sigas haciendo la obra de verdad y prediques la verdad absoluta de Dios, gózate en la presencia de Él, porque Él te va a dar testimonio que estás en lo correcto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los hijos de Dios en el Antiguo Testamento fueron perseguidos. Los discípulos fueron perseguidos. Y muchas veces por los mismos religiosos. Por eso que Dios te dé la integridad y la fortaleza para hacer la obra de Él. Te dé la valentía para aferrarte a la verdad. Te dé la confianza absoluta y la convicción absoluta de quién eres delante de los ojos de Dios. Y que la verdad prevalezca por sobre las mentiras. Y el que el rey de las mentiras se ha echado fuera en el nombre de Jesús para que la verdad prevalezca y las almas sean libres del pecado. Gózate y alégrate. Pero cuán importante es escuchar palabra de Dios, cuán importante es confiar en ella, cuán importante es nacer por la palabra de Dios para que seamos primicia de sus criaturas. Nacer por la palabra de verdad para ser primicia de sus criaturas, como está escrito en Santiago. Que Dios bendiga esta hermosa palabra y así también que Dios nos siga ayudando en estos tiempos que son complicados para muchos, donde hay mucha incertidumbre, pero clámale a Dios, que para Él no hay nada imposible. Que Dios ponga convicción en tu corazón, pero por sobre todas las cosas que Dios te siga guiando a toda la verdad y a toda justicia. Créale a Dios por sobre todas las cosas, créale a Dios. No le creas al hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Confía en Dios y Él hará contigo. Pídele a Dios que te muestre los siervos que predican la verdad. Y Él te va a mostrar. Y Él te va a guiar. Y escucha a esos siervos que Dios te va a revelar y te va a mostrar. Que prediquen el evangelio del agua y del espíritu. Porque ese es el evangelio que Dios nos vino a dejar a este mundo. Porque tenemos que nacer de agua y espíritu. Y cuando nacemos de agua y espíritu nos damos cuenta que el consumador y el actor principal del evangelio es Jesucristo. Porque Él fue bautizado y Él fue crucificado. Y Él se levantó entre los muertos. Y nosotros simplemente confiamos en su palabra y la recibimos con humildad, con mansedumbre, reconociendo nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad, quebrantando nuestro corazón por la miseria de nuestra existencia.
Es necesario reconocerse delante de Dios tal como somos, sin nada que jactarnos. Y cuando llega ese conocimiento a tu vida va a comenzar a ser transformada, tu vida va a comenzar a cambiar, va a tomar otro rumbo. La misma palabra de Dios se te va a comenzar a abrir, vas a comenzar a recibir revelación de la palabra de Dios y te vas a gozar en la presencia de Él y te vas a dar cuenta que tú mismo te vas a dar cuenta que Dios verdaderamente enseña, que verdaderamente Dios guía y que Dios está levantando siervos en estos tiempos con corazones firmes, sin temor, convencidos que hay que hacer la obra de Él, que es necesario hacer la obra en estos tiempos, porque tiempos mejores nos van a venir. Basta con mirar cómo está la humanidad, cómo se levantan de un lugar a otro, algunos luchando por libertad, otros mintiendo por esclavizar. Pero en Dios está la verdad, y Dios tiene poder para revelar, Dios tiene poder para cortar cadenas, Dios tiene poder para sacar vendas, Dios tiene poder para darte remisión de pecados, Dios tiene poder para darte vida y vida en abundancia. Bienaventurados son los que escuchan palabra de Dios y la creen en su corazón, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado. Y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, esperando, Padre mío, que cada una de las almas que hoy han escuchado esta palabra y las que están por escucharla, sean edificadas, restauradas, Padre Santo, como así también sean bendecidas a través de tu presencia, Padre mío. Sea usted guiándolas en todo momento, como así también siga obrando conforme a sus necesidades. Tú conoces sus corazones, mi Señor, como así también el mío. Levanta, Padre mío, los brazos, dobla las rodillas paralizadas y sea usted glorificándose en medio de nosotros, mi Señor. Porque aún hay almas que rescatar, Padre Santo, sea usted dando la buena batalla y sea usted guiándonos en sendas de verdad y de justicia. Guía nuestros corazones y guía nuestras mentes. Todo está delante de usted, Padre mío. Siga usted obrando en los hospitales, en las cárceles, como así también en hogares de ancianos, hogares de menores, en las calles, debajo de un puente, mi Señor. Tú sabes dónde está la necesidad, dónde está el desamparado, dónde está el abatido. Tú sabes, mi Señor, dónde está la desesperanza, dónde está el desconsuelo, dónde están clamando, dónde están llorando, dónde están afligidos. Tú todo lo sabes, Padre mío. Ayuda a esas almas, consuélalas, Padre Santo. Guíalas a través de tu palabra para que alcancen la paz. Y así también, Padre mío, sean parte del reino de los cielos. Levántanos revestidos de tu gracia, mi Señor, confiando en que usted seguirá obrando en medio de nosotros. Nos seguirá librando de todo mal, de todo engaño, de toda traición. Y tu nombre será glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones, que Dios te bendiga.